Bueno, pues bienvenidos a esta 22 edición del Club de Lectura General. La verdad es que hoy es un día especial y un poco complicado porque buena parte, como decía, de los que habitualmente nos acompañan físicamente no pueden estar. David Cano está en Mondragón, Óscar está con COVID, eh, Sergio está en Almería y, por tanto, pues tiene muy difícil venir para acá y Javier está exiliado en Las Rozas. Exacto. Y no parece dispuesto a venir aquí a provincias. Entonces, es una sesión con más miembros de lo habitual en virtual y también es una sesión un poco especial porque aparte de los miembros que estamos aquí, que hemos leído el libro tanto online como los que estamos aquí presencialmente, pues tenemos aquí unas personas que vienen en categoría de oyentes, que nos quieren escuchar. Les presento para que no... para introducirlos, es José Miguel Atienza, es el director de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y presidente de la Fundación Entre Canales. Y bueno, pues está aquí pues con interés en ver cómo son nuestras sesiones. Hemos comentado sobre ellas. José Luis Orts, al cual pues te conozco hoy, creo que es el jefe de comunicación de su parte dentro de la universidad. José María Castellón es amigo desde tanto tiempo que no quiero reconocerlo. Y bueno, pues se ha incorporado a la junta directiva de la asociación. Y Jamie, pues es la persona experta en redes sociales porque vamos a tener una pequeña campaña de introducción en redes sociales pues para que se nos conozca. Y eso lo vamos a simultanear con un lanzamiento de una página web que lanzaremos en un par de semanas aproximadamente. La tenemos que ver un poco internamente. Y bueno, pues la vamos a simultanear el lanzamiento con una cierta actividad en redes sociales, pues modesta, explicando lo que es Alexandria y un poco pues dando una señal poco a poco de las cosas que vamos haciendo, incluyendo las propias sesiones del club de lectura y todo ello. Eso lo hablaremos internamente antes, pero ella ha hecho un trabajo ya fantástico en materia de comprendernos, que es lo primero, comprendernos y después un poco ver cómo vehiculiza los mensajes que queremos lanzar en los distintos canales que serán Twitter, Instagram y LinkedIn. No vamos a estar en TikTok, no vamos a estar en Facebook, vamos a estar en aquellos canales en los cuales creemos que está la gente con la cual nosotros queremos trasladar el mensaje. Entonces, vamos a empezar, si os parece, la sesión formal. Y bueno, pues el libro que hemos elegido es un libro que se llama La mentalidad trágica. Es un libro que está escrito por Robert D. Kaplan. Yo, como pequeña introducción, voy a dar unas cuantas pinceladas sobre el autor, porque me parece que el autor pues, amerita una introducción y luego vamos a pasar un poco a la conversación respecto al libro, donde, si os parece, pues voy dando y pasando palabras como habitualmente. Kaplan es un politólogo, es periodista y es escritor. Es un prolífico escritor de novelas de mucha trascendencia. Es una persona joven todavía, es del año 51, no es mucho mayor que yo, bueno, es 9 años mayor que yo. Es experto en relaciones internacionales y geopolítica. Es un americano que ha visto mucho mundo. Reconoce haber estado en más de una centena de países y, por tanto, es una persona que es un experto en el poder norteamericano y en de qué forma el poder norteamericano se ha implementado en muchos países en el mundo. Por tanto, un americano con una gran visión desde la perspectiva del conocimiento de qué cosas están pasando y cuáles son los efectos del poder norteamericano en distintas partes del mundo. Fue influyente a partir de que Bill Clinton oyó hablar de un libro que se llamaba Fantasmas de los Balcanes, en el cual pues él básicamente decía que no hacía falta intervenir en los Balcanes porque era una solución, era un problema irresoluble que respondía a luchas étnicas que tenían un componente histórico tremendamente largo y que por tanto no había nada que ni Estados Unidos ni la ONU pudiera hacer. Y Bill Clinton reconoce haberse equivocado por dudar mucho tiempo de haber intervenido y provocándose y por tanto generándose una serie de masacres y de desastres que de alguna forma pues afectaron a la población de la zona. O sea que esta persona pues fue influyente como consecuencia de ese eco que hizo en Clinton y pese a ello pues es una persona que a partir de ahí pues desarrolló
una carrera dentro de la propia administración americana como una persona de referencia en todo lo que es el esquema de seguridad norteamericano. Una persona pues de consulta en los think tanks relacionados con seguridad y con geopolítica en Estados Unidos, como no sé si The Atlantic y varios otros. Es una persona que apostó por autocracias modernas e inteligentes, el modelo de Singapur, el modelo de Corea. Es una persona que piensa que de la democracia, o pensó en su momento que la democracia estaba herida de muerte, que por tanto había mejores soluciones para el bienestar de la población, con autocracias inteligentes, en lugar de con democracias dispersas, donde pues hay una gran capacidad de voto, pero realmente ese voto está muy disperso y no hay líderes que canalicen ese voto. Es un criterio que yo he visto que tiene. Y opina que el mundo occidental está en manos de las multinacionales, que es una teoría que cada vez más, pues yo diría que resuena conforme va creciendo la capitalización bursátil de Nvidia y de las grandes tecnológicas. Y otro tema, ya termino aquí, pues un poco, es una persona que defendió la moral pagana como oposición a la judeocristiana. Es decir, defendió que tenemos que hacer las cosas por un concepto de moral que está alejado a la pulsión o a la creencia de que la moral es judio-cristiana, porque la moral judio-cristiana ha generado las acciones en buena parte respecto de lo que había que hacer en la política en el mundo. Entonces, bueno, es una persona que ha escrito libros como Los fantasmas balcánicos, La venganza de la geografía, que posiblemente es uno de los libros por los cuales más se le reconoce, La anarquía que viene, no demasiado positivo, El telar del tiempo, que es un libro que un libro que explica muy bien un poco de qué forma pues funcionan las cosas en Oriente Medio como cuna de la civilización durante una buena parte de la historia, antes incluso de que los griegos, de los cuales seguro que hablaremos hoy, pues empezaran a tomar un poco el liderazgo del pensamiento, y La mentalidad trágica, que es el libro que vamos a discutir hoy, que yo creo que podemos ya, si os parece, empezar con él. Bueno, pues si os parece, empezamos con un turno y no sé si tú quieres empezar y vamos alternando con pantalla y con... Como veráis, aunque esta vez tengo una opinión que difiere de otras veces, donde normalmente los libros que hemos propuesto, casi todos, tengo una valoración bastante positiva de los libros. No es el caso de este libro. O sea, no me ha entrado, no me ha gustado. El autor me parece brillante. De hecho, bueno, yo me he leído La venganza de la geografía y creo que está a un nivel bastante más elevado que este libro. Me parece un libro algo forzado, si bien tiene algunos matices o anécdotas que ahora comento que sí que me han parecido interesantes, pero la tesis del libro es la tragedia como, bueno, no sabría si decir remedio o algo inevitable, como algo que te habilita para prepararte ante escenarios que todavía no desconoces. Pero no lo tengo muy claro que a través del conocimiento de la tragedia vayamos a estar más preparados ante escenarios que no conocemos y que sean trágicos. No acabo de ver ese nexo de unión que plantea el autor, sinceramente, no lo acabo de ver. Si bien, como decía, hay matices que me parecen interesantes, por ejemplo, pues cosas relacionadas con su experiencia, pues el derrocamiento de un dictador que todo el mundo valoraría como algo positivo, en algunas circunstancias la solución o el escenario resultante es bastante peor que el escenario anterior de derrocamiento, como se plantea en el caso de Saddam Hussein, que creo que es el que comenta. Me parece muy interesante también el matiz o anécdota de Ceausescu en Rumanía, que lo clasifica o lo califica como una persona con muchos temores,
cosa que me resulta chocante, ¿no? Porque siempre tienes la sensación de que un dictador es alguien con mucha fortaleza, sobre todo mental, y lo tilda como una persona atemorizada, pensando que siempre alrededor hay alguien que le quiere tender una trampa. Eso me ha parecido interesante, pero no me ha gustado el libro, más que nada no por cómo está escrito, no por el autor, no por las experiencias, sino porque la tesis del libro no la comparto. O sea, creo que es algo que el autor ha forzado, que yo considero que está forzado, porque no comparto esa teoría de que a través de la tragedia vayamos a estar más preparados ante unos escenarios desconocidos. Pues yo daré mi opinión luego, si os parece, seguimos con la ronda. Pasamos a virtual, por ejemplo. Javier, ¿quieres tú hablar? Sí, a mí la verdad es que yo suelo ser discrepante en muchas lecturas, pero a mí este libro me ha gustado mucho. Primero, tiene una bibliografía bestial, trata muchísimos temas. Creo que los políticos de hoy tenían que leerse este libro, entre otros muchos, claro. Y a mí me ha impresionado muy, muy positivamente, ¿eh? A mí sí me parece que él sabe muchísimo. Este libro ha tenido que costar mucho tiempo escribirlo. Y sacas, yo creo que sí sacas conclusiones, pero te da muchos ejemplos de cosas que han pasado. Y vamos, yo le veo a él le veo súper preparado y luego él tiene una grandísima experiencia, que yo siempre valoro a esta gente que ha vivido 1000 batallas, y nunca mejor dicho, ¿no? A mí me ha gustado y me ha aportado. Tampoco me quiero extender. Vale, pues sí. Yo he hecho un pequeño esquema para no perderme, básicamente. Y yo creo que lo que he sacado de él son 5 puntos, básicamente. A mí sí me ha gustado el libro también, pero básicamente porque habla de cosas en las que sí que creo firmemente. Y fundamentalmente, si tú estás preparado para la adversidad, cuando yo digo preparado no quiero decir que estés entrenado, sino que la adversidad es algo natural y entonces lo tienes que afrontar y hay que gestionarla. En realidad, aquella gente que lo que pretende es tener una vida estable, homogénea, predecible, pues viven en un mundo de ficción porque es demasiado. De hecho, por pura física, que todo tendrá al máximo nivel de entropía, pues lógicamente no se puede dar esa circunstancia. Es imposible. Entonces, todos aquellos que no están preparados o mentalmente dispuestos al cambio y al caos, pues viven una vida que va a conllevar sin duda a una intensidad total y a una ausencia de control de su vida, ¿no? De hecho, hace algún comentario que a mí me ha parecido muy interesante. Un par de comentarios que me gustan mucho. Lo voy a ver porque si no, no la voy a tomar. Habla que solo los débiles y los falsos culpan de sus desgracias al destino. Y yo creo que es un hecho. Entonces, pues ese tipo de aseveraciones me parece muy interesante. Habla también en otro lugar, hablando del caos, que el rebelde que pone en cuestión a un Estado tiránico debe contar con un orden de gobierno alternativo, si no, también su rebelión pierde legitimidad, ya que la anarquía es peor que la tiranía. Me parece muy interesante también, ¿no? O sea, tiene frases fantásticas y luego hay un par de cosas que me han parecido muy interesantes, y es que al principio del libro, en un momento al principio del libro y en otro momento al final del libro, habla del amor y me parece muy interesante y cita cosas como que las verdades más interesantes siempre se relacionan con el ámbito del corazón. Parece bárbaro. Porque incluso cuando, yo creo que además aquí hay gente bastante financiera, en teoría las finanzas son muy de orden cerebral más que de orden más emocional, y sin embargo las emociones también influyen en la economía y en las decisiones económicas. Entonces me parece que eso es muy importante, ¿no? Y que él lo plantee me parece fundamental. Y luego hay otra cuestión también en ese ámbito que dice que el amor es lo único que existe cuando se raspa todo lo demás. Parece también súper interesante, ¿no? Y como colofón, pues habla de que la tragedia
base de todo realismo no es tanto una teoría como una sensibilidad. Y me parece que si lo tomas desde ese punto de vista, se convierte casi en una forma de entender las cosas, de entender la vida y de cómo afrontar las dificultades, sobre todo. Me parece muy interesante. Y luego, viniendo de un autor norteamericano que cite en ese ámbito particular a Velázquez y a Goya, me parece bárbaro. Bueno, a mí porque soy de aquí, en otro sitio no. Pero para mí Velázquez, soy como Dalí, yo creo que antes de Velázquez, Velázquez y después de Velázquez, Velázquez. Y no hay más. Y bueno, pues el que lo cite me parece maravilloso. Sin más. A mí me gusta. Fenomenal. Muy bien, Juan. Bueno, vamos a pasar otra vez a la pantalla. David, ¿te apetece? Se ha ido David. Se ha ido David. Pues sí. ¿Queréis, Óscar? ¿Tú estás? ¿Quieres, Óscar? Buenas. Bueno, mientras David se reconecta, voy hablando yo. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, para empezar, me parece un libro con por lo menos 3 capas, ¿no? La capa de las anécdotas, la capa de la política exterior norteamericana de los últimos 70 años y después la capa de... Perdona, David, me he adelantado. Y sin duda la capa de la cultura clásica. Sospecho que tiene una 4ª capa, pero teniendo en cuenta que mi pata de la cultura clásica cogía bastante, no soy capaz de llegar a ella. Me he acordado mucho de Jaime en este libro porque me ha dado la sensación de que... Gracias. Sí, de que sí que lo estarías disfrutando y desde luego entendiendo mejor que yo. Esta parte me ha llevado a pensar que pertenezco a una generación, o en general todos, en la que la cultura clásica no se le ha dado quizá la importancia que tendría. Llevo mucho tiempo envidiando a esta gente que tiene una formación, sobre todo cuando digo formación vasta, me refiero a primaria, secundaria, hasta los 18 años, sobre todo los public schools estos ingleses que tienen esas formaciones tan bárbaras. Y me doy cuenta que siempre hablan mucho de cultura clásica y lo relacionan todo. Entonces, el libro me ha hecho pensar, o sea, durante toda la vida había tenido la sensación de que eso lo utilizaban para algo, pero conscientemente no había sido capaz de racionalizarlo. Pero el libro me ha hecho pensar que lo utilizan de una forma que os va a parecer muy obvia, pero yo no había sido capaz de verlo, que es que toda esa cultura o sea, todas estas experiencias vitales que han ido teniendo los griegos a lo largo de generaciones y generaciones, las densificaron en sus mitos y después, si se le da la suficiente importancia y se interioriza lo suficientemente bien esos mitos, se es capaz de adelantar en la vida, ¿no? Si aprendes de tus abuelos lo que les ha pasado, en vez de directamente vivir tu vida sin basarte en las experiencias previas, pues claro, tienes un camino importante recorrido. Entonces es algo que no he tenido la suerte de tener, la verdad, de tener una formación fuerte en cultura clásica. Sin embargo, la verdad que he entendido por qué es necesario. Después, esto lo trata, de hecho, más o menos él directamente en el libro, y dice que los asiáticos sí que tienen una veneración por la cultura de sus ancestros y nosotros no. Y me ha gustado mucho la reflexión que hace, en la que dice que como civilización occidental, ¿cómo pretendemos tomar la delantera si solo estamos pensando en que la juventud lo sabe todo y no que la experiencia verdaderamente es la que tiene ese conocimiento? Este punto me ha encantado, es algo que la verdad es que yo abogo mucho por ello. Los que estáis en Noise Square me habéis oído defenderlo el otro día también en los premios y bueno, nada, poco más. Me hubiese gustado tener el conocimiento de eso, por ejemplo, el de Jaime, para sacarle mucho más jugo al texto y creo que a la vida en general. Muchas gracias. Pues volvemos aquí, si os parece, Luis. Muy bien. Perdón. Para mí me ha gustado mucho el libro, me ha sorprendido, porque también había leído de Venganza de la Geografía y creo que estaba peor escrito. O sea, la traducción debía ser peor porque fluía menos un poco lo que era la forma de leerlo, ¿no? Y aquí ha fluido mucho, es un libro
muy manejable, que también últimamente nos metemos unos trotes entre pecho y espalda, que es en el fondo algo, eso se una agradece. tesis, Pues yo pensé que no me iba a dar que tiempo. fluye, sí, capítulos un poco cortos también que los puedes ver. O sea, en el libro se ha disfrutado y me ha sorprendido un poco porque esperaba algo más de profundidad geoestratégica, ¿no? Y al contrario, ha sido todo un plan, y compro completamente el planteamiento. A mí sí me parece que esa ausencia de sensibilidad trágica la contrapone contra la prepotencia de una visión occidental, de esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno, y no pensar en las consecuencias y no localizarlas en el sitio donde en el fondo estás tratando de imponer tu visión del mundo, ¿no? Entonces, creo que esa tesis, o sea, lo que plantea es, tenemos que ver un poquito más nuestros políticos esa visión, esa sensibilidad trágica, ¿no? Y me ha gustado mucho, porque está un poco planteando Óscar también, o sea, yo soy, como dice Amalio, ¿no? Demasiado de ensayo, me cuesta mucho acceder a la literatura porque yo necesito que me cuenten las cosas claritas, ¿no? O sea, esto es lo que se quería decir, este era el mensaje que se quería trasladar, o sea, me falta esa sensibilidad como para, a través de esos arquetipos, siempre lo he sabido, ¿no? Todo el mundo lo dice, que la literatura tiene la capacidad de profundizar en la naturaleza humana, ¿no? En buscar esos arquetipos, ¿no? Que de hecho dice, entre Shakespeare y los clásicos, ¿no? Se recoge todo, la naturaleza humana, el bien y el mal, y entonces es como una especie de acceso a esa naturaleza que te permite entender, incluso lo plantea en el libro, cómo a veces es la personalidad del líder la que de alguna manera impacta en las decisiones, ¿no? Cómo incluso a pesar de los límites que impone la geografía, la personalidad del líder influye. No solo Ceausescu, Stalin, por ejemplo, vivía aterrado también. O sea, yo creo que cuando generas el miedo, Franco, ¿no? Vives en base al miedo, pues te la pueden clavar en cualquier momento, ¿no? Entonces, a mí esa parte de esa mezcla de literatura me ha parecido fascinante. Apetece leer todos los clásicos ahora que ya sé qué dices, ¿no? Y luego creo que tiene una riqueza de ideas sensatas, ¿no? De fuera de dogmatismos, de universalismos, de los buenos y los malos, cómo plantea la tragedia del bien contra el bien, o sea, un bien superior y quién determina ese bien y no es el bien contra el mal. Cómo plantea la tragedia, no Stalin, Hitler, todos estos no es tragedia, esto es un drama absoluto, es una aberración, incluso ni Ceausescu ni Saddam son héroes trágicos porque no aprenden del proceso, o sea, no habla de la crueldad, pero sí que dice, la tragedia es capaz de aceptar el sufrimiento, de que no la barbarie, pero sí el sufrimiento, y es que forma parte de la realidad de la condición humana, de cómo el estadista tiene que tomar unas decisiones muy fáciles de criticar porque no las tiene que tomar, pero el estadista se debe a sus ciudadanos y no a la universalidad. O sea, tiene un montón de reflexiones ponderadas de el mundo no es blanco y negro, es muy difícil y hay que ser capaz de gestionar esos matices que creo que en muy pocas páginas y utilizando un recurso como es el de la literatura, pues le sale un libro redondo. A mí me ha parecido en ese sentido muy interesante. Sería mi reflexión. Muy bien, fenomenal. Pues volvemos a David. Ahora toca alguien en contra. Has quedado a Fatfielder. Bueno, pues a mí me ha gustado. Y me ha gustado ya algunas frases, la ha dicho Juan, la de la anarquía es peor que la tiranía. Me parece que es una frase bien interesante y que sacamos de este libro. Y en cierto modo me ha gustado porque es un libro relativamente corto, y estoy de acuerdo con Luis. Claro, es una paradoja, pero creo que el hecho de que sea corto es lo que permite que vaya al grano y efectivamente a poner de manifiesto una tesis con la que, Jorge, igual yo tampoco estoy del todo de acuerdo, pero bueno, es la tesis que al final defiende el autor, ¿no? Y es que hay que estar preparado para lo peor porque va a salir lo peor. No sé si a esta persona le pasa un poco como a Martin Wolf, que a medida que se va haciendo mayor se pone un poco más pesimista o lo que sea. Es verdad que rezuma un punto de pesimismo, es puro alimento para la amígdala cerebral y va mucho más allá, porque efectivamente dice, voy más allá del quietismo, del estoicismo, ¿no? Esto no va de aguantar y cuando vengan las cosas mal dadas, bueno, pues yo pienso que Marco Aurelio y sus meditaciones,
sino que es que me preparo y pienso que va a salir mal. Y tiene otra tesis, y creo que lo comentabas, Luis, y que está muy en línea con lo que ayer comentábamos, y perdonaros que no estabais ayer hablando del libro de Martin Wolf, es que efectivamente las élites piensan que lo van a poder solucionar todo. Y seguramente también los políticos piensan y nos dicen que lo van a solucionar todo y los ciudadanos nos lo creemos, y ahí es donde viene la decepción, ¿no? A mí ese punto de que las élites piensan que lo van a poder solucionar todo sí me ha gustado. No sé tanto la tesis central de que hay que estar preparado para lo peor y aceptar el peor de la situación que va a ser negativa. Me hubiera gustado, y lo ha dicho Óscar, tener mucha más cultura en cuanto a tragedias griegas. Mucho me temo que no las tengo, igual que sí habla bastante, ¿no? Pues de Edipo o de Antígona, que a mí me ha servido al menos para entender de qué van. Me hubiera gustado que hubiera profundizado un poquito más en alguna otra tragedia griega y también en alguna de Shakespeare. Evidentemente esto le hubiera llevado a ser un volumen mucho más grande y tal vez no era su intención, porque él no querría hablar con tanta profundidad de las tragedias. Y aquí dejadme, aprovecho un asunto. Yo me compré hace muchos años un libro que es El poder político en los dramas de Shakespeare. Me temo que no lo he leído, lo tengo pendiente en mi sundoku particular. Es la tesis de Trillo, del exministro de Defensa. Escribió una tesis en el año 98 que se titula así: El poder político en los dramas de Shakespeare. Y intuyo, y solo lo intuyo, que debe tener algún punto de conexión, porque me da que lo que debe hacer Trillo es ver las tragedias de Shakespeare y sacar implicaciones respecto o aplicaciones a la política, ¿no? No lo he leído y os pido perdón, pero bueno, sí comentarlo, que tal vez la tesis doctoral de Trillo puede tener algo que ver con lo que comenta este autor. Bien. Pues queréis... Jaime. Encantado. En primer lugar, yo debo decir que me sorprendió que saliese elegido la mentalidad trágica, un libro tan profundamente griego. Y me complació un montón y además me felicité de que este título de Kaplan hasta el momento pues no lo había leído, lo tenía en el radar, pero no lo había leído. Y hace años disfruté un montón de Viaje al futuro del Imperio, Fantasmas balcánicos y El retorno de la antigüedad y algún otro que tengo por leer, pero este en concreto, pues bueno, pues no lo había leído ni daba por hecho que Kaplan fuese un experto en cultura clásica. La conclusión a la que he llegado es que es un amante de la cultura clásica. No es un libro especializado en cultura clásica, sí que lo son varios de los que cita en la propia lectura. En más de una ocasión habla de los mitos griegos de Robert Graves, el mismo autor del Yo Claudio, que muchos conoceréis, bien por el libro, bien por la serie de televisión. Y ciertamente rascar un poquito más de la superficie, que es lo que este libro plantea, requiere no un libro de 150 páginas, sino de 1500, probablemente. Dicho esto, y antes de hablar propiamente del libro, quiero hablar de la tragedia, porque en nuestro imaginario popular, tragedia equivale a desgracia, ¿no? Nuestros observadores. Es más o menos, en un campo semántico se puede, una tragedia, una desgracia. Sin embargo, lo que Robert Kaplan reivindica, y es a lo que dedica el conjunto de su libro, es a recuperar el concepto clásico de la tragedia, que no es una desgracia, que no es un drama, que no es un acontecimiento desafortunado, sino que probablemente es lo que más grandeza aporta al espíritu humano desde que el hombre es hombre. Da muchas pinceladas a lo largo del libro. Yo no he podido evitar pensar en Leónidas al frente de los 300 espartanos en la garganta de las Termópilas ante un ejército literalmente invencible. ¿Y por qué estaban allí? Porque eran por naturaleza sanguinarios, porque quiero decir, se encaminaban a una muerte segura. O sea, ¿cuál era la motivación de encaminarse a una muerte segura? Solamente desde una mentalidad trágica se puede plantear, analizar o entender. O sea, es nuestro avance hacia la gloria, hacia un hecho ineluctable, algo que no podemos evitar. Sabemos que estos 100.000 persas sanguinarios liderados por Jerjes van a arrasar
la Hélade, la Grecia de hace 2500 años, y van a acabar con nuestras mujeres y con nuestros hijos y con nuestros templos y con nuestra cultura. Y nosotros, sabiendo que vamos a morir, aún así decidimos enfilarnos hacia las Termópilas y acabar a lo grande. Y eso es una tragedia, porque sabes que el espíritu humano prevalecerá. Tu cuerpo humano morirá, y en esa época aún no había una religión claramente orientada a la trascendencia, pero sabían que su epopeya, su odisea, otro término griego, iba a prevalecer. Y eso es un invento de los griegos, y es lo que Kaplan reivindica. No he citado hasta ahora a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides. El 90% de las obras de estos señores se perdieron para siempre, y no hay grandes esperanzas de recuperarlo. Pero en las apenas 50 obras, sumando a los 3 autores que han llegado hasta la actualidad, podemos entender cuál era ese sentido de la tragedia que para los griegos dotaba de sentido a nuestra existencia como seres humanos. Yo no creo que Robert Kaplan, como decía antes, fuese un gran experto en fuera. Bueno, aún vive, tiene 73 años, no es un gran experto en la cultura clásica, pero en esta madurez de sus 70 y tantos, pues le da un barniz de profundidad a una mentalidad y a unos conocimientos geoestratégicos realmente sólidos. Creo que no todos habréis pasado la abundante sección de notas y habréis llegado hasta la página de agradecimientos. Pero es justamente la página de agradecimientos la que nos arroja luz del nacimiento de este libro. Dice que durante más de 20 años se dedicaba a pasar muchos fines de semana en la casa de Henry Kissinger, en Connecticut, y que allí pues hablaban un poco de todo, ¿no? Y que una de las frases por las que más aplaudían al propio Kaplan era la de: es necesario pensar con mentalidad trágica para evitar la tragedia. Y aquí probablemente volvemos a una tragedia en su significado contemporáneo de catástrofe, desastre, algo que podíamos haber evitado que saliese tan mal, y salió muy mal. Y nos habla de cómo Estados Unidos, metiéndose en el Vietnam de los años 70, creyendo que hacía lo correcto, pues es equiparable a los 40.000 hoplitas griegos que intentaron tomar la isla de Siracusa en plena guerra del Peloponeso, cuando Atenas era el imperio vigente en el mar Egeo y en el mar Mediterráneo. Y cómo lo hicieron mal porque no conocían la isla, no conocían la idiosincrasia de las civilizaciones contra las que se estaban enfrentando, y cómo de esos 40.000 hoplitas, equivalente a guerreros de élite de la Grecia antigua, fallecieron en un 90%, y los otros 4.000 fueron esclavizados, y aquello fue una auténtica debacle. Entonces dice: ya que no todos nuestros presidentes, ni siquiera y especialmente los últimos, se han enfrentado a la experiencia militar, aprendamos de los clásicos que sí que se enfrentaron a la experiencia militar y salieron escaldados. Si te metes en un entorno en el que no conoces, con una cultura política ajena a ti y en unas circunstancias en las que tienes mucho más que perder que lo que tienes que ganar, mejor no te metas. Él, como asesor, aplaudió la invasión del Irak de Saddam Hussein tras el 11S, y luego se arrepintió de haber aplaudido eso, porque generaron muchísimos más problemas que los que habían intentado solucionar. También recupera, en cuanto a la valoración que hacen los griegos, a la anarquía como el peor de los males, como el horror a evitar, porque en el principio fue el logos, y la segunda acepción del significado de logos es el orden. La palabra es el primero, el orden es el segundo. Y también nos habla de cómo la mayoría de nosotros damos por hecho que el orden está ahí, que abrimos la puerta de nuestra casa y el orden existe, y que solamente pues, determinados colectivos, personas que vienen de la guerra, en condiciones de inmigración muy duras, supervivientes natos contra todo pronóstico, pueden entender como mucho más importante que la cultura democrática es la cultura del orden. Sin orden no se puede dar nada por sentado, ni muchísimo menos la democracia. Entonces, el propio Kaplan, en definitiva, en esta etapa postrera de su producción literaria, está demostrando que él también ha
adquiere o ha adquirido esa condición de sabiduría. Le veo cada vez más identificado con Tiresias o con el propio Edipo, que se fija menos ya en el mundo exterior y recapacita más sobre lo que ha vivido a lo largo de su vida y se da cuenta que se equivocó cuando enfatizó la importancia de invadir Irak porque había que derrocar a los dictadores y cómo al final la prudencia, la responsabilidad y el reposo y por tanto consejos como los que se vierten en este libro y por ende en su producción contemporánea tienen más valor que la precipitación o la llamada ética de la convicción frente a la ética de la responsabilidad, que es la que en definitiva veo que Kaplan está propugnando en este libro. Y con esta última reflexión de la responsabilidad frente a la convicción, concluyo mi disertación. Yo os agradezco, sobre todo a Óscar, le agradezco las palabras que me ha dedicado antes. Gracias a todos. Muy bien. Sergio, cuando quieras. Muy bien, pues no voy a abundar mucho en gran parte de lo que había dicho. Quiero comentar, bueno, lo primero, a mí también me falta mucha cultura griega y lo que sí que ha hecho el libro es abrirme la voracidad de querer saber. O sea, ya me he apuntado por ahí las tragedias griegas en el debe de algunos libros que tengo que empezar a leer, porque la verdad es que Kaplan le ha dado un giro para mí interesante a las mismas, ¿no? Decir que el libro sí me ha gustado y yo sinceramente no lo veo exclusivamente dirigido al tema geoestratégico. Es verdad que habla mucho de Estados Unidos y de determinadas decisiones que ha tenido, pero yo es que lo veo, y creo que en algún sitio lo dice el libro, en cuanto a las decisiones que en general tienen que tomar las personas y realmente dirige o distingue muy bien entre lo que es la mentalidad trágica y la tragedia, ¿no? O sea, cómo hay que tener esa mentalidad trágica, como bien ha dicho Jaime, para evitar la tragedia. Y yo, personalmente, con ese tema que él expone, cómo lo expone, sí que me siento identificado, porque es verdad que muchas de las decisiones que en ocasiones hay que tomar no es que no sean fáciles, sino que sabes que no van a dar gusto a todo el mundo. Es un poco lo que él viene a decir. O sea, dice que no es una decisión entre el mal y el bien, sino entre el bien y otro bien que va a causar sufrimiento. O sea, es verdad. O sea, es esa sensación agridulce de saber que tienes que tomar una decisión, pero que no va a ser a gusto de todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y tener la mentalidad trágica, yo creo que para mí el mensaje es de no ser soberbio, de pensar que pueden ir las cosas mal. No que vayan a ir mal, sino que pueden ir. Realmente valorar ese punto. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante del libro. También para mí hay un mensaje menor, pero también bueno, que es hacia los que critican o juzgan al que toma esas decisiones. O sea, ahí en el libro habla de todos esos que desde fuera tienen claro qué es lo que hay que hacer, pero no son los que tienen que tomar la decisión, no son los que tienen que tener la mentalidad trágica, los que van a vivir la consecuencia de haber tomado una decisión, ¿no? Y me parece que es una crítica muy, muy oportuna. A mí no he podido dejar de recordar determinados podcasts y cosas que escucho en los que se habla, por ejemplo, del tema del Bukele en El Salvador, ¿no? Que nos parece que hablan muy claro qué es lo peor que ocurre. Y en cambio tú le oyes a gente que dicen, yo es que vivo en El Salvador y prefiero a Bukele a otro. Y ves lo difícil que es ese tipo de decisiones, porque tú no eres un salvadoreño que está allí y tiene la anarquía y llega una persona que, como bien dice, es un tirano, pero me ha quitado la anarquía. O sea, esa forma de juzgar yo creo que no es que justifique las cosas, pero sí de alguna forma te hace pensar sobre determinadas decisiones que fácil desde fuera es juzgarlo y decir que este ha obrado mal o ha obrado bien. Y yo creo que esa es una crítica que también deja el libro. Y luego, bueno, pues en general, pues creo que es un libro que también he agradecido que fuera breve, aunque ha sido difícil, pues porque realmente exige una concentración y una cultura, pues que por desgracia no tengo, pero que el libro aviva a que la pueda tener. Y esa es mi impresión. A mí sí que me ha gustado el libro.
Muy bien, pues Pepe, cuando quieras. Pues te puedes hacer un pelín. Mira, ¿qué es lo que me ha parecido el libro? A mí, la verdad, me ha agradado mucho leer el libro. No me ha parecido un libro con muchas ideas, me ha parecido un libro que le he escrito porque ha tenido una crisis personal, tenía un pensamiento y las cosas salieron muy diferentes, probablemente era un pensamiento que se puede arreglar todo en el mundo y ha intentado profundizar en qué salió mal y por qué salió mal. Y entonces lo que me interesa mucho son las conclusiones a las que llegan. Me ha gustado mucho y me quedo con una frase, esa que decía: nosotros nunca aprendimos lo que los antiguos griegos bien sabían. No todo puede arreglarse, por lo que hemos de aceptar gran parte del mundo tal y como es. Que es algo que desde el punto de vista de los americanos como imperio, pues yo creo que, y de muchos de sus dirigentes, me gustaba mucho, por ejemplo, cómo hablaba de Eisenhower, que había vivido una guerra y cómo evitó determinadas cosas, porque es verdad que en muchas guerras MacArthur le pidió bombas atómicas para parar a los chinos en la guerra de Corea y las tenían probablemente en más cantidad que incluso la Unión Soviética. Sin embargo, pues se refrenó, ¿no? Y yo creo que destila varias cosas que son difíciles, excepto que las hayas vivido, pero me gustaba mucho eso que decía ahora Sergio de lo de Bukele, un poco la idea que él tenía, la idea que él tiene y que expresa en el libro de que el orden es primordial, que es el primer paso hacia la civilización, ¿no? Pero que además que el orden precede en importancia incluso a la libertad, porque sin el primero no puede existir la segunda, que es básicamente lo que repite muchas veces lo de que es peor un año de anarquía que 100 años de tiranía, y un poco lo que... Mucho más no me ha dejado el libro, o sea, me ha dejado el pensamiento de cómo estaría disfrutando Jaime con el libro. Me resultaba muy agradable pensar en los paralelismos que hacía, ¿no?, entre los griegos y cosas que hemos vivido, pero sobre todo yo lo he leído como un libro de alguien que ha cometido un error, que él cree que es importante, porque yo no sé hasta qué punto fue asesor en algún momento de todo esto, y lo maravillosamente que lo destila aquí, y lo difícil que es aceptar eso, ¿no? Porque incluso en algún momento pues habla incluso que tenemos que aceptar hasta lo tribal, ¿no? Es decir, que en algunos sitios nos enfrentamos a cosas que nos parecen irracionales, que es lo tribal, pero que es otra forma de orden social. Y eso es como que dice, joder, no siempre tienes que mirar el mundo con los ojos de una civilización que ha pasado por la Ilustración, porque hay muchas civilizaciones que no han pasado por eso y han ordenado su vida de otra manera, ¿no? Y tienes que aceptarlo. Y nada más, ¿eh? O sea, hay muchas frases, yo creo que interesantes, pero a mí el libro me ha gustado. De hecho, cuando lo elegiste, me pasa con muchos libros. Cuando lo elegimos. Cuando lo elegimos, bueno, pues yo no le voté, pero dice, joder, una cosa aquí de los griegos otra vez. No sale nunca de los chinos, pues digo, joder, otra vez los griegos. Pero la verdad es que esta vez me ha parecido que tal y como lo jugaba con ellos ha sido muy interesante. Nada más. Pues nada, yo os cuento un poco mi punto de vista. Es un libro que cuando lo leí yo leí este libro antes de que fuera propuesto para el club de lectura, con lo cual cuando salió como elegido, pues yo ya me lo había leído e incluso había hecho una reseña en el Alcázar de las Ideas sobre este tema, porque es un libro que me había llamado la atención. Luego ya, pues fue un poco la sabiduría de las masas la que le llevó a ser el libro más votado, pero fue por decisión de todos. Pero es un libro que lo propusiste tú. Misterio aclarado, lo propusiste tú. Creo que lo propuso... Yo lo propuse la primera vez. Lo propusiste la primera vez y yo la segunda. Lo leíste y luego lo voy a proponer la segunda. Pero es un libro que me capturó desde el principio. Yo igualmente no soy un experto en los griegos, soy un eterno aprendiz de las cosas que como máster Jaime nos enseña y nos deleita en cada ocasión, pero me pareció un libro muy venido al contexto y decía un poco en el post que yo hice en el Casa de las Ideas que me parecía como que utilizaba de una forma un poco ventajista la licencia literaria de utilizar la tragedia para traerlo al análisis de la situación actual. Pero es que me parece que está muy bien tirada la foto, porque si tú analizas la tragedia, como yo por lo menos la he podido entender en este libro, y no soy un experto
en Grecia es la tragedia como algo que pasa y como algo que es inevitable. Es decir, que la tragedia es algo que pasa y que es inevitable. La tragedia griega era la explicación a través de la mitología de cosas que pasaban y que se daban explicaciones sobrenaturales. La tragedia de Shakespeare era la tragedia basada, digamos, en las pulsiones humanas, pues, y detrás de todo eso pues venía Freud y venía todas las explicaciones de por qué somos tan malos como somos, el rey Lear y todo ese tipo de temas. Y ahora nos retrotrae a la tragedia griega, que podría ser también la tragedia contemporánea, para entender que las cosas pasan y que una de las lecciones que yo saco es tenle miedo a la tragedia y trata de hacer algo para evitar que pase la tragedia. Porque el sentido de impunidad que tenemos en la sociedad actual es enorme. Tenemos una cultura de haber vivido durante todo el tiempo en situación de no guerra, en situación de no crisis profunda. Vemos desigualdad, pero la desigualdad está lejos de nosotros. Pero la desigualdad está en un par de barrios más allá de donde tú estás viviendo. Esa gente está viviendo la tragedia. Entonces, la tragedia se está viviendo en Líbano, se está viviendo en Palestina, se está viviendo en Ucrania, pero está un par de barrios más allá de donde tú estás viviendo. Entonces, a mí me parece que es una llamada a saber cómo, a pensar cómo es de frágil todo aquello que nos rodea. Y, por tanto, pues la tesis debería de ser un poco en la línea de lo que tú decías, es ¿qué puedo yo hacer para evitar toda esa fragilidad? ¿Qué puedo yo hacer si es que yo puedo hacer algo? Y yo creo que el libro reclama, y ayer lo comentamos en el otro club de lectura, que tuvimos ayer, otro club de lectura. Tenemos sobredosis de club de lectura de vez en cuando. Vamos a tener que hacer un poco de espaciamiento entre temas, pero hablando ayer de la crisis del capitalismo democrático, pues el libro decía un poco la ausencia de líderes que tengan una visión trascendente e incluso trágica de la vida. Y personas como Winston Churchill era un enorme historiador. Tenía un conocimiento de la historia espectacular. Habla de otra persona que es Maurice Bora, que es un escritor de 1920 y que también estudió buena parte de la historia igualmente con un sentido de saber qué había pasado en la historia para no repetir la historia, porque la historia no se repite, pero la historia rima. Entonces, uno de los grandes temas que yo creo que tenemos hoy en la sociedad actual es la ausencia de reconocimiento de las cosas que han pasado históricamente. La cantidad de veces que están pasando cosas que se asemejan profundamente o se asimilan a cosas que han pasado en el pasado. Nuestra incapacidad de ver, digamos, que ese tren que viene, esa luz que viene al final del túnel, no es la luz, es un tren que viene a 220 kilómetros en sentido contrario. A mí me parece que es un libro que como creo que algunos decíais, parece un libro hecho como el fénix de su carrera, pero con una cierta sensación de he visto tanto que creo que las cosas que tengan que pasar van a pasar. Y entonces, pues, desde esa perspectiva yo comprendo que te pueda causar desasosiego, y a mí también me lo causa. Pero eso no te priva de que tú preveas que las cosas no van a seguir siendo lo que son en este mundo complaciente en el cual estamos. Entonces, yo diría que el gran mensaje que yo tomo es las cosas que van a pasar, van a ser inevitables. Entonces, trata de prever con actuaciones previas, pues actos que eviten un poco el mal de lo que vaya a pasar. Es decir, la actuación, ahora lo decimos con el beneficio del tiempo, irresponsable de Estados Unidos, pues invadiendo Afganistán, tratando de poner una democracia que es un invento de hace 200 años en un lugar que tiene miles de años. El coger y derrocar a Saddam Hussein para poner una solución no creíble, una solución de corto plazo, que es lo que hacen los americanos, que ponen soluciones de corto plazo y de alto rendimiento en casi todas las cosas que hacen. Esto es mucho más complejo que todo eso. Yo creo que es un libro no para buscar soluciones a los problemas. Creo que las soluciones a los problemas no son nada sencillas. Son
y tampoco son soluciones para aceptar cualquier resultado que venga. Yo diría que es un libro, como alguien ha dicho al principio, deberían de leer todos los políticos. Deberían de leer todos los políticos para que tomen miedo de lo que puede pasar, para que hagan lo que pueda para que no pase. Porque es que la tragedia es algo que la historia nos dice que es inevitable y que va a seguir ocurriendo, va a ocurrir con absoluta seguridad, y cuanto mejor blindados estemos ante escenarios de tragedia que van a pasar con absoluta seguridad, mejor. Es un tema de mitigación de daños, no es un tema de evitación de daños. A mí es un libro que me ha gustado. La verdad es que es un libro maduro, es un libro que enlaza la historia con el presente, es un libro que me parece muy, muy apropiado para el análisis de los conflictos geopolíticos que hoy existen en el planeta. Es que tenemos una cantidad de puntos de siniestralidad en el planeta que es enorme, que se mantienen con una serie de equilibrios muy frágiles, y por tanto, en cualquier momento surge algo por aquí, por allá, y empieza, como dicen por ahí, primero gradualmente y después precipitadamente. Gradually, then suddenly. Entonces, esto puede pasar. El libro me gusta, como podéis imaginar. Bueno, llegamos a la fase en la cual, si os parece, intervenciones cruzadas, porque hemos un poco dado una visión un poco individual, pero... Yo quería lanzar un tema, porque ya hemos estado hablando todos de las lagunas o el gusto de saber un poco más de tragedia griega, pero a mí una cosa me ha llamado la atención así del libro, y no sé si a vosotros os ha ocurrido lo mismo, es que también menciona, por supuesto, las tragedias de Shakespeare, ¿no? Pero cuando menciona la tragedia griega y la tragedia de Shakespeare, parece, o a mí me da la impresión, como si dijera que las tragedias griegas son como más simples o contadas de una forma más sencillas, ¿no? Mientras que las de Shakespeare son como más elaboradas. Y como yo, sinceramente, desconozco tanto unas como otras, no sé si es así, pero la sensación que me da él es como si los personajes de Shakespeare fueran personajes como mejor creados, que tienen más pliegues, por decirlo de alguna forma. No sé si habéis sacado vosotros la misma impresión o realmente conocéis el tema, no sé. Tengo una respuesta rápida para ti, Sergio. Y en la literalidad del libro te diferencia nítidamente el carácter de la tragedia griega y de la tragedia shakespeariana desde una premisa, y es que en los griegos los dioses son el destino, mientras que con Shakespeare el carácter es el destino. Es decir, ciertamente en esos casi 2000 años de diferencia se da un giro antropocéntrico hacia las características de la personalidad, hacia los defectos del carácter del protagonista. Nos cito el ejemplo de Macbeth, el de Hamlet, que se pasa toda la obra dándole vueltas sin atreverse a actuar, mientras que Macbeth actúa precipitadamente y paga las consecuencias. Al final, cada una de las tragedias de Shakespeare es el retrato exhaustivo de las características de la personalidad de sus protagonistas y el destino al que están abocados en función de su carácter. En el caso de los dramaturgos griegos, sobre todo los dos más arcaicos, Sófocles y Esquilo, no tanto Eurípides, que es un dramaturgo de transición, pues parece que sus protagonistas son carcasas vacías y que simplemente el destino actúa a través de sus palabras y sus gestos, y que son los dioses los que se le dirigen sus actos. Así es como lo he entendido yo, pero si alguien quiere complementarlo, bienvenido sea. De hecho, le pone más cuerpo a los de Shakespeare, y cuando tiene que comparar, por ejemplo, a Putin, lo compara con Iago de Otelo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, es verdad que yo creo que siente que es más cercano a personas, ¿no? A personas reales, con pasiones, mientras que no es, los otros son como... Cartón piedra. Sí, es un poco como conceptos, ¿no? Arquetipos. Sí. Yo no he leído el libro de la venganza de la geografía, pero
Pero creo que hay un elemento que habéis comentado vosotros al principio, en vuestra intervención, y lo has dicho tú, el tema de las emociones de las personas. O sea, parece como que la geografía te impone límites geográficos, pero al final son las personas las que delimitan el terreno de las ambiciones. Es decir, por entrar en un tema concreto, hay unos límites geográficos que son las fronteras de Ucrania. Hay unos límites emocionales que son la ambición de Putin. Entonces, los límites geográficos son los que son y son un acuerdo entre partes santificado por una organización supranacional que coge, que establece unos límites geográficos determinados en los cuales, pues, aquí se acaba un país, aquí empieza otro país. Son las personas las que cambian el destino y la geografía. Son las personas las que cambian la geografía. Pero mira, yo en eso me ha producido una reflexión, porque he intentado llevar esto, digo, a ver si consigo entender un poco mejor la guerra que hay ahora en Gaza o la de Ucrania, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que probablemente nosotros leemos la guerra como Occidente lee la guerra, ¿no? Que son cosas que se acaban, que intentan durar poco tiempo, que hay un vencedor y un vencido. Pero claro, Rusia no es Occidente. Rusia, en cierto modo, en gran parte es Oriente y tiene muchas cosas de Oriente. Entonces, hay cosas que no entendemos. A mí el otro día me enteré de una cosa de Rusia que me preocupó mucho. No sé si lo habéis oído, pero el ministro de Defensa ha sido destituido, ¿no? Sí. Pero han puesto a un economista como ministro de Defensa. ¿Eso qué significa? Pues significa que esto es una guerra larga, que se gana con la economía y que Occidente no aguanta eso. No aguanta, o sea, él lee Occidente porque en parte Rusia sí que tiene Occidente, pero sabe, nosotros no podemos aguantar 10 años de una guerra, pero ese espíritu oriental que es más paciente sí que lo puede aguantar, ¿no? Y es una cosa de desgaste hasta que ya nos cansemos y digamos, ¿y por qué no le deja que se quede con ese 30% y tú, pues bueno, es un país muy grande, Tope? Y ese tipo de cosas están aquí, están en el libro. La verdad es que, o sea, están en el libro en el sentido de que eso que dice, ¿cuál es el pensamiento trágico? Saber que no puedes arreglar todo, ¿no? Y que tienes que aceptar el mundo muchas veces como es, ¿no? Y entonces he empezado, o sea, el libro me ha servido para decir, voy a pensar en las cosas no como un occidental, no como una película en la que se acaba ganas y ya se ha terminado la película. No se acaba la película. Después pasan más cosas. No se casa la princesa con el príncipe. Después hay que lavar los platos, hay que tener la red, no sé. La vida sigue, ¿no? Pues esto es igual, incluso la de Israel, ¿no? Tú puedes matar a mayor parte de los Hamas, pero los hijos de todos los demás que han... O sea, no acabas, ¿no? Entonces, en nuestra mentalidad occidental, yo creo la mentalidad sobre todo de la potencia dominante, hay muchas ganas porque las cosas, digamos, ganas como la guerra mundial. En la guerra mundial es como el modelo, ¿no? Ganas y después ya viene la paz, ¿no? De hecho, me ha hecho pensar también lo bien que se hizo la Segunda Guerra Mundial al final y lo mal que se hizo en la Primera Guerra Mundial y cómo cuando cierran mal algo, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa cuando dejan, y esa frase que tiene que es buenísima, dice, derroquemos a un líder y veamos lo que ocurre. Dice, eso rara vez sale bien. Es una frase que es muy buena. O sea, tiene cosas muy buenas, la verdad, lo reconozco. ¿No? Casi no me ha interesado tanto la comparación con las tragedias como lo que destila él de sus reflexiones, ¿no? Lo que ocurre es que... Sabía que lo iba a explicar Jaime. Pues lo único que digo, a mí me interesa muchísimo la aplicación al momento actual y desgraciadamente no tengo respuestas para buena parte de las cuestiones críticas de lo que estamos viendo. Hay una frase que creo que a todos sonará y que aproximadamente reza, dame paciencia, Señor, para aceptar lo que no puedo cambiar y fortaleza para cambiar lo que puedo cambiar. Pero sobre todo, dame, Señor, sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Entonces, tenía razón Chamberlain en la conferencia de Múnich del 38 cuando decía, mira, después del lío que nos metimos con la Primera Guerra Mundial, vamos a dejarle aquí al chaval este del bigotito que se quede con los sudetes porque bastante tuvimos ya hace 20 años y bastantes muertos y bastante desastre se generó. Entonces, la política de apaciguamiento estuvo de moda en Francia, en Gran Bretaña y en la Sociedad de Naciones, que era el precedente de la ONU. Y, sin embargo, no era la respuesta correcta. O sea, si
este libro Kaplan lo hubiera publicado hace 90 años, pues probablemente hubiera llegado a la conferencia de Múnich diciendo, no vamos a meternos en mayores problemas porque ellos aquí, los germanos y los eslavos y tal, llevan entendiéndose desde hace milenios y es un mundo. Entonces, ¿para qué Europa Occidental se va a meter en ese jardín? Y sin embargo, fue un error y al final el posicionamiento de Hitler acabó siendo mucho más poderoso y la factura en vidas humanas y en años de guerra fue muy superior debido a esa política de apaciguamiento. Lo deja caer también Kaplan en más de un momento del libro. Dice, hay que haber leído mucho, hay que haber vivido mucho y hay que haber reflexionado mucho para atreverse a distinguir cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de no actuar y cuándo vamos a actuar pero con moderación. Aplaude a Bush padre. Dice, llegó allí, liberó Kuwait, puso en su sitio a Saddam Hussein, pero no se pasó de la raya. Mientras que el hijo, que no tenía mucho criterio, la lió parda. Entonces, a lo mejor en ese término medio, en esa justa medida, de saber dónde hay que colocar los límites y en caso de que se trasvasen ciertos límites, entonces sí actuar con decisión, quizá esa es la enseñanza más valiosa. Pero es un poco lo que decía Sergio, también la crítica que hubo en su momento. ¿Por qué no has derrotado, si ya lo tenías, por qué no has derrocado a Saddam Hussein? Que es una crítica en aquel momento muy fuerte, ¿te acordáis, no? Pues fue una acto de sabiduría de Bush padre. Sí. ¿Alguien en virtual queréis intervenir? ¿Alguno? No tenéis. Yo quería lanzar un poco el tema de este diagnóstico en el contexto actual. Dice en cierta parte del libro que la memoria de Estados Unidos es corta y que en Estados Unidos son ahistóricos. Es un país que tiene 200 y pico años, que no voy a hacer un diagnóstico, pero seguramente el reconocimiento de la historia que tienen los americanos de lo que ha pasado en el mundo es muy pequeño, por una cuestión de que llevan solamente 200 años en este planeta como identidad y que luego pues le separan del resto del mundo un par de océanos de varios miles de kilómetros, lo cual implica que no tienen el aliento del ruso al lado de Europa como nos pasa a nosotros con el tema de Ucrania y por tanto, y sin embargo son aquellos que lideran hoy el mundo. Hoy Estados Unidos lidera el mundo con permiso creciente en China, pero hoy Estados Unidos, por lo menos visto desde la acera occidental, parece que lidera el mundo. Es posible que otros desde la parte del Gran Sur no opinen lo mismo, pero nosotros opinamos que Estados Unidos lidera el mundo y posiblemente lo lidera. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa falta de visión histórica, de visión de tragedia, de visión de las cosas que han pasado a lo largo de la historia en las élites que hoy toman las decisiones en el mundo. Eso me preocupa profundamente. Y creo que Europa somos comparsas totales. Por supuesto, España es súper comparsa en todo, por más allá de gestos mediáticos que tenga. Y lo que me preocupa es un poco en qué manos estamos para dar a los siguientes pasos. Eso me produce una sensación de inevitabilidad trágica que comparto contigo que no te aporta ningún tipo de tranquilidad, pero es que el mundo no está para proporcionar tranquilidad. No, pero a lo mejor no sé si el mensaje ha sido efectivamente, y desde mi perspectiva de ingeniero, tenemos a pensar que el mundo o la vida es lineal, ¿no? Por lo menos yo tiendo a pensar así. Y no, la vida es una montaña rusa. Entonces, evidentemente hay momentos trágicos que tienes que aceptar. Y creo que es bueno saber que hay cosas que no puedes cambiar y que por tanto tienes que aceptar. Y coincido también contigo que lo mejor que puedes tener es sabiduría para poder discernir lo que puedes cambiar, pero que no puedes cambiar, ¿no? Este famoso proverbio chino de por qué te preocupas y el problema tiene solución. Pues volver a solución y no tiene solución, no te preocupes porque yo a lo que voy es que el enlace que hacen con la tragedia griega no me parece un buen enlace. De hecho, es el principio del libro,
aunque hablo de memoria, me puedo estar equivocando, me puedo estar colombiano. Y traduzco sobre la noche, no sé la versión española, pero de 40 años, como corresponsal me han enseñado que mientras entender los eventos del mundo empieza con los mapas, acaba con Shakespeare. Pero cuando escribe La venganza de la geografía, me dice, oye, estoy escribiendo La venganza de la geografía y todo empieza aquí, pero en algún paso en mi vida escribiré algo sobre tragedia griega o sobre Shakespeare. No recuerdo que en ese libro mencionara que esa era la primera piedra. Porque ha aprendido, se ha hecho Claro, mayor y se ha hecho sabio. yo también creo que también lo dice, que las personas mayores ya han pasado por Claro, muchas claro. desilusiones y son Eso bastante es, más eso sabios, es. porque tienen más visión trágica del mundo, Pues, ¿no? a ver, que tampoco hay que hacer a nadie esclavo de lo que ha escrito en el pasado, ¿no? Porque alguien puede cambiar mi opinión. El pasado lo No pasa escribió en nada, su contexto. puede adquirir una experiencia y decir, oye, pues esto no me había pensado. Pero no sé, o sea, no me falta algo. De hecho, En esa unión que hace, me falta algo. Y yo no acabo de ver que yo, aunque yo, y coincido también con Óscar, que no soy experto en tragedia griega, me gustaría hacerlo, pero aunque me hiciera experto en tragedia griega, fuera estar más preparado ante eventos trágicos que sé que van a ocurrir en mi vida, que si no lo he leído. No sé, me cuesta verlo. Es como, no sé, es como estos libros del ajedrez para la vida, que parece que si sabes jugar muy bien al ajedrez, entonces eres un gran estratega. Pues sí, pero no. O sea, no lo sé. O sea, no veo, o sea, veo la unión, pero no la veo tan clara como es para escribir un libro de 120 páginas. O sea, Yo creo que va en la línea que decía Pepe y que es lo que cuenta un poco en la introducción. O sea, y a mí me gusta mucho ese enfoque desde la humildad del error, de haber primero influido a Clinton, que eso no lo había leído, o sea, habría influido negativamente a Clinton y que retrasase una solución a los bombardeos de los Balcanes y después haber apoyado tanto la guerra de Irak, ¿no? O sea, como en el fondo él se siente parte de una tragedia y es esa reflexión y que busca inspiración en los clásicos para entender su crisis personal, su arrepentimiento y un poco, no una tragedia griega desde la perspectiva de que el mundo va a ser un desastre siempre, es inevitable. Yo no creo que lo plantee tanto como la inevitabilidad, sino más como una contraposición a la prepotencia, al de que es lo que estamos viendo todo el rato. La vida tiene solución, no tiene solución en sí, no tiene una solución matemática. Hay un conflicto, hay muchos conflictos de intereses. Las soluciones son unas soluciones limitadas por la geografía. Lo que parte dice es la geografía influye muchísimo, no puedes, o sea, estás muy atado a la geografía, pero el factor humano, la naturaleza humana es esencial también. Entonces, yo creo que va en contra de la prepotencia. No, pero y en ese sentido... Y de que no controlamos todo, que no es controlable, que hay muchas cosas inevitables en el sentido de que no está bajo tu control. La prepotencia del control. No, y no me malinterpretéis, ¿eh? O sea, yo lo digo desde la humildad, es decir, que no estoy preparado ante un evento trágico, es decir, yo ahora mismo, no sé, ante una situación, o sea, me creo claramente poco preparado o nada preparado ante un evento como el que pueda ser Rusia-Ucrania si se diera en España. Pero dicho esto, no me parece que si leyera tragedia griega yo fuera a estar más preparado si se diera ese evento. Es decir, que me gustaría otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos que creo que estos... Pues no lo sé, oye, a lo mejor me toca ser experto y a lo mejor, oye, aprendo como Kaplan, que estaba experto en tragedia griega y digo, oye, pues sí, es verdad, Jorge, yo creo que te comparte. Rompo una lanza a tu favor. No es un libro para un ingeniero, entiéndeme bien. No es un libro para un ingeniero en el sentido de que no da soluciones concretas a problemas concretos. Es más bien un libro de redención. Él usa mucho el concepto de redención a lo largo del libro. Me he pasado media vida animando a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, a nuestros políticos, a mano dura contra los dictadores, y al final me he dado cuenta de que he hecho más mal que bien. Entonces,
si alguna consecuencia o si algún consejo sale de este libro, es el de la prudencia, es el del no precipitarse. Mide muy bien las consecuencias de los pasos que vas a dar. Y aprovechando que tengo la palabra, me vais a permitir que lea 4 líneas sobre el tema de los Balcanes, porque creo que se nos ha ido un poco de las manos. Me voy al epílogo. El epílogo dice más de lo que nos pretende contar que todo el resto del libro junto. Son 4 páginas. Yo os voy a leer 8 líneas. Desde la Guerra del Golfo del 91, con Bush padre como comandante en jefe, hemos emprendido una sucesión de descabelladas aventuras militares, con la única excepción de las intervenciones en los Balcanes, que fueron posteriores al final de la Guerra Fría, pero previas al 11S, y anteriores también al momento en que China comenzó la rápida construcción de una gran vaina de guerra y volvimos la vista al Pacífico y la dejamos centrada allí. Estados Unidos envió tropas a los Balcanes con un propósito principalmente humanitario, y lo hizo fundamentalmente porque pudo permitirse el lujo de hacerlo al no tener ningún competidor estratégico manifiesto en el horizonte. Lo de los Balcanes no es, pues, una guía especialmente buena a la que acudir para las decisiones difíciles sobre la guerra y la paz que podríamos tener que tomar en breve. ¿A qué se refiere? No nos engañemos. Está pensando ni en Ucrania ni en Gaza. Está pensando en China y en Taiwán. Y lo deja caer en varias partes del libro. Y ahí sí que le toca de lleno y en primera línea, y ahí sí que los presidentes, o el presidente de Estados Unidos que tengamos en los próximos 4 años, puede medirse de un modo trágico ante el futuro de la humanidad. De todas formas, pensar que las cosas tienen solución, ¿sabes a qué me lleva? A una cosa, y no te vas a ofender, ¿vale? Un artículo que leí hace tiempo que decía por qué había un porcentaje tan alto de ingenieros entre los terroristas. Sí, era, y una de las razones era que los ingenieros están acostumbrados a que las cosas tengan una solución. En los terroristas en general siempre piensan que con sus acciones... pero yo no busco soluciones. No, que no estoy ofendiendo, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que siempre que haya una mentalidad de que hay una solución y que lo único que pasa es que no hay una solución porque no estamos actuando, pero hay una solución. Hay que echar a todos, hay que colgar de las farolas a quien sea. Todas esas soluciones que se hacen en los bares, ¿no? Yo cobraría todo, yo haría no sé qué, yo echaría... Pues todas esas cosas, los grupos terroristas sí que hacen eso, sí que muchas veces, y los anarquistas lo pensaban, es decir, vamos a destruir el orden, matando al rey, matando... Y resulta que claro, se da en un tipo de personalidades que te han entrenado para que las cosas tengan solución y que te inquieta mucho un mundo en el que es incierto la solución, ¿no? Y eso se da mucho entre los ingenieros, ¿no? No digo... ¿Tú eres ingeniero y físico? No, yo soy físico, no soy ingeniero. Los físicos, con la física cuántica tenemos toda la incertidumbre que queramos. Tienes tolerancia a todo. Desde Heisenberg. Vale. Oye, ¿alguien de la nube queréis? Sí, por abundar un poco, y yo también soy ingeniero, pero que... ¡Qué miedo! Que conste, yo creo, es un buen punto, Jorge, lo que dices, que nosotros muchas de las cosas que pensamos que tienen solución, pero incluso muchos problemas ya no de ingeniería, sino que tienes que tomar como ingeniero, tienes que acabar tomando una decisión si te vas hacia un lado o te vas hacia otro. O sea, aunque sea muy tonto lo que voy a decir, o sea, si tú diseñas un coche tendrás que diseñar si quieres que consuma poco o que vaya deprisa, por decirlo de alguna forma, pero no puedes hacerlo de las dos formas, ¿no? Entonces, es verdad que eso es trivial, ¿no? Pero aquí en la mentalidad trágica yo creo que es un poco el mensaje, y ojo, no creo que por leer mucha tragedia griega vayas a tomar mejores decisiones, pero sí, y ahí va un poco con lo que decía Enrique, es la mentalidad de un americano con la mentalidad, por ejemplo, de los griegos o de lo que es Occidente o lo que puede ser Europa e incluso Oriente. Y el americano en general siempre piensa que las cosas no es que tengan solución, es que si van mal, lo prueba de otra forma. Y al final acaba yendo bien. Eso es parte de la mentalidad que ellos tienen. Y aquí lo que te dice Ojito, que es que si va mal, puede ser que te metas en la tragedia sea una tragedia y no tengas solución para atrás. Entonces, por eso hay que tener mentalidad trágica. No es que haya que ir hacia la tragedia. Hay que sopesar que las cosas no se tratan tanto de tomo una decisión y si va mal cojo otra.
No, es que hay veces que esa otra no existe, porque ya te la has cargado anteriormente. El ejemplo que estaba poniendo Jaime ahora de lo de Taiwán y China, ¿cuál es la decisión? Pues es un buen ejemplo, Jaime, y yo creo que el que la tenga que tomar, no hay una buena decisión. Yo quiero escuchar opiniones. ¿Tú qué harías, Sergio? Yo, pues lo que están haciendo ahora mismo, no dejarme provocar por China y proteger Taiwán, pero no enfrentarme frontalmente a China. Bueno. No sé si hay más intervenciones. ¿Queréis alguien más intervenir? Porque me gustaría dar la palabra, aunque estamos inaugurando la categoría de oyentes, pero tenemos aquí pues un par de personas, o 3 personas, mejor dicho, que si queréis opinar, pues aunque no habéis leído el libro, pero habéis escuchado las opiniones, y tanto José María, José Miguel o José Luis, pues sois más que bienvenidos a dar una opinión de lo que habéis escuchado. Pido disculpas, pero tengo que salir. Voy a seguir conectado desde la nube. Me veréis ahí en un momento. Sí. José María, ¿tú querías decir algo? Venga, José María. Yo soy físico. Yo en finanzas desde hace... No se te oye muy alto. Yo soy físico, por lo tanto cercano a la mentalidad ingenieril, pero de 30 años pues, en el mundo financiero. Soy más de lo concreto, con lo cual, igual que lo que comentaba Luis hace un rato, como comentabas tú también, pues la ambigüedad es un terreno, o la no tangibilidad es un terreno en el cual me muevo peor. Aquí lo que veo es una discusión casi de civilizaciones. Cómo es la civilización occidental más sesgada hacia lo que podemos entender en el mundo técnico. Las cosas tienen un principio, tienen un fin y hay un plan de acción con unas medidas y unas métricas para medir que esas medidas pues, van en la dirección correcta. Se acaba el proyecto y otra cosa mariposa. Y aquí nos enfrentamos, tal y como he oído por lo que estáis hablando, pues a una visión de una forma de pensar distinta, que es la continuidad que va al infinito, que tiene que ver pues cómo distintas civilizaciones pues ven el mundo. Y tal y como lo he entendido, pues eso es lo que está en el trasfondo del libro, es decir, cómo interpretar algo no bajo parámetros, digamos, occidentales o parámetros civiles, sino parámetros distintos. Eso tiene que estar bien con alguna de la geografía de Kaplan, pues decías que lo de Kaplan cree en las autocracias modernas, elevadas, etcétera, ¿no? Es algo que no es muy de nuestro mundo occidental, pero sin embargo es de la inmensa mayoría del mundo que no es el mundo occidental. Y que por lo tanto esa forma de pensamiento menos tangible, más a largo plazo, tiene una materialidad en términos poblacionales pues no superior a la que estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, esto nos resulta un poquito novedoso. Miguel, José Luis, si queréis intervenir. Bueno, yo no he leído el libro, hace años leí el de geografía, que me gustó mucho en su momento, la verdad. Luego creo que han salido otros libros hablando más o menos del mismo tema, ¿no? De cómo la geografía imponía parte política. Pero lo que sí soy es, a mí me gusta mucho el Kissinger escritor, ¿no? Y entonces me hace gracia porque muchos de mis amigos ahorcarían a Kissinger en plaza pública, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo te puede fascinar un tío que ha hecho lo que ha hecho? Y es que yo creo que hay algo muy fascinante en quien habla sobre sus fracasos, ¿no? O sea, hay algo que yo recuerdo siempre una frase de Claudia en una reunión con unos chinos. Que, Claudia llegó allí y dijo, pues uno hasta aquí ya tiene un bagaje, 4 fracasos que puedes hablar de ellos, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que es muy atractivo, ¿no? Porque de donde te aprende normalmente es de los fracasos. Y esta gente al final lo intenta revestir, Kissinger lo intenta revestir de éxitos. O sea, es mucho, yo creo que por lo que contáis, yo creo que es mucho más ego, tiene mucho más ego que él probablemente. Pero te das cuenta que en el fondo lo que hay es un montón de fracasos de los que realmente se aprende, ¿no? Yo entiendo la fascinación de alguien así, ¿no? Porque yo la siento por alguien que a lo mejor también me plantearía el ahorcarlo en plaza pública, ¿no? Pero le entiendo perfectamente esa atracción que tienes por alguien que te está hablando de una tragedia griega sobre decisiones que probablemente la ha tomado y que uno se va a la cama pensando, oye, si hubiéramos mandado los aviones antes, ¿qué hubiera pasado
allí en los Balcanes. Pero bueno. Y en cualquier caso, muchas gracias, que ha sido muy atractivo estar aquí. Yo me sumo al agradecimiento y no sé si somos lo suficientemente buenos representantes de esta nueva, este nuevo hito, ¿no? Del oyente, ¿no? Aquí. Así que nada, muchas gracias. Yo tampoco he leído el libro, pero bueno, yo me quedo con dos conceptos, ¿no? Una, a mí me gusta mucho la parte de la tragedia, no como elemento de estoicismo per se, sino como acto de sabiduría y acto de virtud, ¿no? No es tanto lo he vivido, ergo aprendo y tomo mejores decisiones, sino ese, ¿no? Digamos, de ese incorporo una herramienta más a mi sabiduría para poder tomar decisiones. Y la segunda idea sería un poco esta parte, me gusta mucho la parte de el tomar decisiones pausadas y quizá no tan métricas, ¿no? O sea, no ahora en el mundo de los KPIs y de los informes y de las métricas y de todas estas cosas, me gusta mucho la parte de, oye, cojo esa sabiduría, la interpreto como virtud y con eso me enfrento a una decisión pausada ante un problema pues tan acuciante como el de Taiwán, ¿no? O tan problemático. Pero me quedo con esto y sin duda lo que me quedo también es con la intención de leerlo, porque sin duda ha sido muy interesante. Es aceptable. ¿Quieres comentar algo? Si no quieres comentar nada, no hay... Bueno, como tú decías, ¿no? Tengo muchas ganas de leer, ¿no? Y creo que hay que aprender a vivir con la tragedia. Eso está muy bien. No hay que hacer teatro de la misma. Eso es. ¿No? Pero sí es parte del conocimiento emocional y del aprendizaje. Bien. De hecho, en el libro en algún momento habla de eso. Decía, la clase media de Occidente no ha vivido situaciones trágicas. Los inmigrantes sí las han vivido, la gente que ha tenido alguna guerra las ha vivido. Entonces tiene una sabiduría especial respecto a los conflictos. A mí me gusta mucho la parte del liderazgo, ¿no? Cuando él habla sobre todo del carácter, ¿no? Lo importante del carácter, porque en algún momento dice, el carácter lo es todo al final. Es decir, es por encima de el saber o del conocimiento experto, que muchas veces le damos una importancia. Y sin embargo, él considera que los mejores líderes de Estados Unidos han sido los que han tenido un carácter. Y yo pensándolo, digo, joder, crisis como la de los misiles de Cuba o como la guerra de Corea requerían de un tipo de personas. Yo digo, joder, ¿cómo hubiera sido eso si hubiera estado Trump, por ejemplo? O hubiera estado, no sé, o este hombre, ¿no? O Biden, o Bush hijo, ¿sí? Entonces, claro, tienen mucha suerte a veces, ¿no? A veces estamos aquí porque ha habido las personas adecuadas de carácter, ¿no? No digo de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Las personas adecuadas también tiene que ver porque han pasado ya 80 años de la última gran guerra, yo diría que incluso guerra en Occidente, y entonces habían pasado solo 20. Sí, es lo que pasa. Pues claro, la gente que estaba en aquel momento dirigiendo los países occidentales tenían muy metido en la cabeza la Segunda Guerra Mundial. Hoy había una noticia de que iba a ser el 80 aniversario del desembarco en Normandía y había yo un puñado de gente que actuó entonces, que decía que era la última vez, seguramente, porque todos tienen casi 100 años. Tienen todo. Yo me lo ponéis muy bien para terminar, porque la verdad es que estaba viendo aquí un pasaje en el cual habla de Eisenhower, que habla del pesimismo constructivo de Eisenhower, que era una mezcla de miedo y ambición. Era una persona temerosa y previsora y, por tanto, digamos, sabía que las cosas podían fallar, pero al mismo tiempo era prospectivo y era ambicioso para tratar para planificar y para liderar el desembarco de Normandía. Dice en el libro de Diario para Estoicos, que es un libro que recomiendo lectura diaria, que sabéis que yo leo a diario por la mañana a las 7 de la mañana con la luz de la vela. Decía que Eisenhower escribió 2 cartas. Una carta para el caso del triunfo del desembarco de Normandía y otra carta para el caso del fracaso del triunfo de Normandía. Ese es el pesimismo constructivo. Estoy preparado para lo que venga. Ese es el tipo de líderes que nos hace falta. Preparados para afrontar lo inevitable, pero también para gestionarlo cualquiera que sea el resultado. Y yo diría que es la principal lección que yo me llevo. Es decir, las cosas que tendrán que pasar, pasarán. ¿Qué puedo hacer yo a nivel particular? ¿Qué podemos hacer como sociedad para que dentro de las cosas inevitables podamos mitigar o evitar o dilatar o hacer que las cosas que vayan a pasar trágicamente sean lo más
aceptables posibles. Hay un modelo muy interesante en lo que se dice, que además se usa mucho en matemáticas, que es la reducción al absurdo. Para llegar a una demostración, muchas veces se recurre al absurdo. Y si cuando tienes que tomar decisiones muy difíciles, te lo planteas desde el absurdo, generalmente encuentras soluciones increíbles que de otra manera no llegarías a ellas. Y es un método bastante interesante. No siempre es bueno, pero es mejor que nada. Y es muy interesante. Algunos lo practicamos de vez en cuando. Oye, a mí me parece que le mete bastante caña a Bush hijo respecto a Bush padre, pero es que yo estoy de acuerdo. Es que yo creo, por ejemplo, mi generación, no hemos vivido ni franquismo, ni guerra, ni para hablar que has vivido una crisis financiera, que has vivido el COVID. Pero una cosa tan vital. Sí, tan vital, gracias, tan vital hace que seamos más débiles en ese sentido ante un episodio de tragedia. Es decir, que yo no creo que a lo mejor Bush hijo fuera menos inteligente que Bush padre. Lo que pasa es que Bush padre, a lo mejor lo era, pero te quiero decir, no era solo esa falta de inteligencia, sino la falta de experiencia ante unos episodios más trágicos que sí que había experimentado su padre. Y que, por ejemplo, yo creo que en nuestra, o en mi generación, que yo al final, oye, yo también valoro que soy ingeniero, que también me dedico a las finanzas, que, oye, he conseguido muchas cosas en la vida. Pero en mi generación somos muchos así, pero todos carecemos de esa experiencia vital que nos pone en una situación de mayor debilidad ante un escenario que se puede dar. Que se puede dar, que ojalá no se dé, pero que no es... Creo que en el libro, si no recuerdo mal, en algunos de los capítulos habla de no solo guerras internacionales, sino en tu día a día. O sea, solo puede ser, no de que era este, ¿no? Claro. De que solo puede ser alguien dichoso hasta el día que se... Solo puedes decir de alguien que será dichoso hasta el día que se muere. El día que se ha muerto y miras atrás y le dio bien, fenómeno. Pero si no sabes si mañana está en una piedra, bueno, se cae una piedra y se acabó. Bueno, yo qué sé, te pasa una tragedia personal o yo qué sé. Eso de la experiencia se nota mucho. Cuando tú ves imágenes de cómo iba la gente a la Primera Guerra Mundial y la euforia que había, y las despedidas, y íbamos a ganar y todo eso, o cómo iba la gente a la Segunda Guerra Mundial. No era lo mismo. Las salidas de los trenes llenos de soldados no eran iguales. La gente ya sabía lo que era eso. Los otros llevaban 50 años de paz. No había habido ninguna guerra desde 1870. Y claro, era eso, era como la guerra era una cosa como que iba a ser divertida y se iba a acabar en la Navidad. Sí, nada, 2 días no. Claro. Bueno, no sé si queréis alguien más añadir algo. Bueno, Jaime, tú eres el hombre... Se está llevando por Madrid ahora. Bueno, no sé. Bueno, no sé si alguien tenéis algo que decir en la parte de la nube o vamos a cortar ya la reunión. Bueno, os agradezco a todos los que estáis ahí en la red, porque la verdad es que habéis hecho un esfuerzo, y a Jaime por hacer posible la conexión. La verdad es que Jaime es el hombre que hace posible que estas cosas en el mundo híbrido ocurran. Aparte, vamos a cortar aquí y, bueno, pues os agradezco a todos la participación. Únicamente que vamos a fijar la fecha de la próxima reunión, si os parece bien. Tardamos 2 meses y poco, entonces 2 meses y poco cae en agosto y por tanto no voy a proponerlo. Y si os parece, pues os propondría pues algo así como a la altura del, creo que el club de lectura de economía es el 11. Pues entonces, para que no sea como ayer y hoy que nos hemos simultaneado, que fuera pues el 18 o el 25. ¿Qué os parecería? 18. ¿El 18? El 18 de septiembre, si os parece, ¿vale? Pues apuntaos en agenda, por favor, el 18 de septiembre y mañana ya desencadenamos, abro el proceso de evaluación de la sesión, la apertura de la nueva edición y todo el proceso de contestaciones. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a por la edición número 23. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.